Buenas noches, amados hermanos. Qué hermosa noche tenemos hoy. Una noche lluviosa. Una noche hermosa. No por la lluvia, sino porque conocemos quién es el Dios que nos envía la lluvia. Cuando hay noches así como esta, que son noches de lluvia, me recuerdo de lo que dijo el profeta Isaías. Dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y la hace germinar y producir, dándole semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra, dice, como la lluvia, que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello por lo cual la envié. ¿Qué le parece si estudiamos juntos? Hoy le toca el turno al versículo 6 hasta el 19. Vamos a estudiar algunos versículos y quisiera iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, porque cuando nos acercamos a ti todo cambia. Estar cerca de ti nos transforma. Tu cercanía nos consuela. Tu cercanía nos sana, nos fortalece. Cuando estamos cerca de ti, Señor, sentimos que algunas veces el tiempo se detiene. Otras veces el tiempo se acelera o se apresura. Y aún hay veces que sentimos que el tiempo incluso retrocede. En esta noche te vengo solicitando el Espíritu, Señor, de revelación, que podamos hablar tu palabra y que a medida que la hablemos, todas las necesidades que podamos tener en este momento en nuestras vidas, sea cual sea, Señor, puedan ser visitadas por ti y ser suplidas por ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que hiciste la Escritura, tú que inspiraste a esos hombres para escribir esos textos, esas letras que han cambiado a tantas vidas durante muchísimos años, esas letras que sanaron a los enfermos, que han liberado, Señor, a endemoniados, que han sido la provisión necesaria para el huérfano, para la viuda y para todo el que se ha cercado con necesidad a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hay un versículo que vamos a tratar de explicar un poco, pero antes quiero leer lo que dice la Escritura en este turno. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, recordemos que vamos a leer la continuación del encarcelamiento de Pedro. Pedro, en el versículo número 3, 4, 5, dice que Pedro fue encarcelado, fue llevado a una cárcel porque les había agradado, según Herodes, les había agradado a los judíos, les había agradado haber matado a Jacobo. Y después que mató a Jacobo, dice la Biblia que encarceló a Pedro. Y que Herodes tenía el pensamiento de, hola Carolita, tenía el pensamiento de matar a Pedro. A veces nos pasan cosas muy duras a nosotros, o a veces sucede algo en nuestras vidas, pero detrás de toda acción que nos pasa,
Obviamente el diablo no quiere estopearnos, el diablo quiere matarnos. Por eso dice la Biblia en Juan que el diablo vino para matar. Ese es el primer trabajo, la primera intención de él es matar tu fe, matar tu esperanza, matar tu fuerza, matar tu visión. Lo hizo con Sansón, le mató la vista. Lo hizo con Saúl, le mató su posición en el reinado. Lo hizo con Judas y lo ha hecho con mucha gente, porque lo que quiere el enemigo es matarte. Él no quiere que te enfermes, él quiere que ya no le des problema, y la única manera en que no le des problema es que tú realmente ya no tengas oportunidad, porque sabe que mientras tú estés viva o estés vivo, tienes todas las oportunidades. La Biblia dice que es mejor perro vivo que el león muerto. Es decir, que mientras hay vida hay esperanza de corregir o de hacer cosas nuevas. Pero una vez tú tengas la vida, tú puedes hacer y lograr cualquier cosa que Dios quiera hacer en tu vida. Entonces cuando Herodes encarceló a Pedro, dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de él, de la puerta, custodiaban la cárcel. Algo que es impresionante ver es cómo Pedro, a pesar que sabía que iban a matarlo, porque Pedro conocía y sabía que habían matado a Jacobo, a uno de los más cercanos de Jesús, a uno de los más cercanos a él era Jacobo, el otro era Juan. Y cuando Pedro vio que lo encarcelaron, seguramente él dijo: voy a tener la misma suerte. Porque la Biblia dice en el versículo número 2 que Herodes había matado a espada a Jacobo. Y no sé si fue él personalmente o fue alguien que él envió, pero se sabía que Herodes había dado la orden de matar a Jacobo, degollándolo, dice una versión. Y cuando el mismo hombre que había matado a Jacobo lo encarcela a él, ¿usted qué cree que pensó Pedro? ¿Qué pensaría usted si usted sabe que una radiopatrulla X ha parado a algunas personas que usted conoce y les han robado lo que tienen, y de pronto a usted lo paran? ¿Usted qué va a pensar? ¿Usted qué pensaría de alguien que le dicen: ese que va ahí es ladrón, me robó ayer? Y de repente usted mira que viene sobre usted. ¿Usted qué piensa? A usted le dicen que un producto que compró en el súper está malo, está amargo, y de repente alguien llega y le regala ese mismo artículo a usted. ¿Usted qué piensa cuando lo mira? Obviamente va a pasar lo mismo. Obviamente esto me va a suceder también a mí. Pues cuando Pedro fue encarcelado, bendiciones al altar del cielo, cuando Pedro fue encarcelado, Pedro sabía que habían matado a Jacobo. Y Pedro dice que lo habían rodeado, dice la Biblia en el versículo 4, que lo habían rodeado 16 personas. ¿Sabe por qué tanto cuidado que tuvieron con Pedro, hermana Alejandra Galicia, Dios te bendiga? ¿Por qué tuvieron cuidado tanto en que Pedro no se saliera? ¿Por qué le pusieron tanto guardaespaldas, tanta seguridad para que Pedro... le habían puesto 16 hombres que lo cuidaran. Y lo que pasa es de que ya había sucedido un milagro a Pedro capítulos anteriores. Por eso es de que yo le ruego que si a usted le interesa estudiar, se acerque todos los domingos. Porque digo algunas cosas que ya lo hemos visto y tal vez usted dirá: pues, ¿de qué está hablando? Pedro fue encarcelado anteriormente y Dios lo sacó. A Pedro lo metieron en la cárcel, y cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron en la cárcel, lo encontraron en una plaza predicando la palabra. Y ahora que lo agarró Herodes y lo metió en la cárcel, le puso 16 personas que lo cuidaran.
Esa es la explicación natural. ¿Por qué razón? Dice el versículo número 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, porque se proponía sacarle después de la Pascua. Es decir, que como ya había pasado un antecedente en que Pedro había salido milagrosamente de la cárcel, ahora ya no quería Herodes correr con el mismo error de que Pedro volviera a salir. ¿Sabes lo que hace el diablo cuando tú logras vencer una vez una prueba? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo cuando logras tú salir victorioso de una tentación o de una prueba en tu vida? ¿Sabe que cuando te pone una situación difícil y tú logras salir avante en victoria, sabes que en la próxima oportunidad que él tenga te la va a poner más complicada? Así como la senda del justo es como la luz de la aurora, también el aspecto de las batallas espirituales son mayores. Es decir que con esto podemos entender que Pedro, como ya se había huido, escapado, se había fugado de la cárcel en una ocasión, ahora Herodes lo metió preso, pero le metió 16 personas que le custodiasen. No una, 16 personas rodeándolo, cuidándolo. Pero lo que es interesante y me llama muchísimo la atención es que Pedro dice el versículo 6, en aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, dice. A la gran. Hermanos, si nosotros cuando no hemos pagado la luz, no podemos dormir. Hermanos, si cuando nosotros tenemos una pequeña deuda, o cuando nosotros tenemos un pequeño problema, no podemos dormir. Porque naturalmente la propia aflicción humana no nos deja conciliar el sueño. Al otro día nos levantamos con unas grandes ojeras por la preocupación, porque debes el colegio de los niños, porque no tienes que darle de comer a tus hijos, porque no tienes cierto tipo de ayuda o recurso. Es decir que Pedro nos da otra enseñanza, ya esta ya la cuarta enseñanza. Pedro nos da la enseñanza que a pesar de que él sabía que probablemente iba a correr la misma suerte que Jacobo, que lo habían degollado, Herodes lo había matado, pudo dormir, pudo descansar. Y la razón es sencilla, porque nosotros no confiamos en el hombre. Nuestra confianza está en el brazo de Jehová. Sabemos que si Dios quiere que nosotros muramos, no hay nada que pueda evitar eso. Nosotros los que conocemos a Dios, los cristianos, entendemos que si Dios quiere que esta sea mi última noche, aunque pongan miles de personas cuidándome para que no me roben, y aunque hayan médicos para cuando se me trabe la lengua cuando ronque, y haya un cardiólogo por si me da un paro cardíaco, o haya, es decir, aunque el hombre trate de proteger algo que no puede proteger, que es la vida. En el mundo se dice que al que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga. Ahora se lo voy a poner desde el punto de vista bíblico. Dios es el dueño de los tiempos. Dice el salmista, en tus manos están mis días, mis tiempos. Pedro, él entendió esto. Entendió que el que lo había tomado preso había matado a un hermano de él llamado Jacobo. No hermano de la sangre, era un hermano espiritual, muy cercano a él, lo había matado. Y este mismo hombre llegó a Pedro a la cárcel y Pedro dijo, bueno, seguramente tengo la misma suerte, pero mi confianza no está en lo que el hombre pueda hacer. Pedro sabía que si Dios quería que Pedro muriera también, no había manera de evitarlo. Pero también sabía que si él no quería que se le hiciera daño a él, puede venir la peor peste del mundo. Para que se cumpla lo que dice el Salmo 91. Caerán 1000 a tu diestra y
a tu siniestra, mas a ti no llegará. Dice que ni plaga tocará tu morada. Pero esto no es cuestión de que uno quiera, es cuestión de los designios de Dios, porque Dios permitió que Jacobo muriera, por decirlo así, aunque sabemos que él está dormido o él duerme. Y permitió que a Pedro, aunque lo encerraron, y ya había un plan, porque dice el versículo número 5 y dice el versículo 6 que había un plan para sacarlo después de la Pascua y poder matarlo, pero no pasó eso. Pedro dormía ese mismo día dormía. Ese mismo día que tenemos problemas, tenemos que dormir bien. A mí me cuesta mucho, hermano. A mí, honestamente, cuando tengo algún conflicto, me cuesta mucho conciliar el sueño. Máxime cuando necesito arreglar algo con alguien. No puedo dormir hasta que el Señor me da paz y me duermo. Al otro día tengo que arreglar la situación. Tanto que tenemos que aprender, hermano. Otra cosa que me gusta muchísimo es que dice el versículo 5, por favor, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, yo quiero usar esta frase sin cesar, porque no la entendemos. Es decir, que tratamos de creer que es como cuando dice la Biblia, orad en todo tiempo. Pero por ejemplo, en este momento usted no puede orar porque está escuchándome. Y mañana que usted esté en su trabajo, no va a poder orar porque de pronto tiene que contar dinero, vender productos, despachar gente, abrir una zanja, caminar, contar, meter información en la compu, qué sé yo. No puede estar orando todo el tiempo. Pero la Biblia dice, orad en todo tiempo. Y la Biblia dice aquí que la iglesia estaba orando sin cesar por él. Ahora, la palabra griega de esta frase, sin cesar, es la que determina la verdadera, o mejor dicho, una mayor amplitud de lo que quiere decir el Espíritu Santo al escribir sin cesar. Porque no podemos creer de que ellos iban orando, caminando, orando, se dormían orando, comían orando, trabajaban orando. No se puede hacer eso. Bien, hermano, yo lo hago. Bueno, dichoso que lo dejan mientras que usted está despachando gente. Buena señorita, disculpe, ¿cuánto cuesta esta blusa? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que 45, ¿va? Yo te pido, Señor, que sanes allá a la hermana que pidió oración ayer en el culto. Mire, y estos zapatos, también te pido, Señor, que provea, Señor, esa medicina que está pidiendo la hermana Chonita. No se puede orar así. ¿Cómo se puede entender esto? Es más sencillo si miramos, porque usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Bueno, una parte en arameo y otra parte en hebreo. Bueno, en arameo fueron que unos capítulos y una parte de algunos libros, pero la mayoría fue en hebreo. Pero cuando estudiamos el origen de la palabra sin cesar en el griego, es una palabra que es ektenes. No sé si así se pronuncia, pero al menos así se escribe. Ektenes. Ektenes. Y la palabra ektenes significa intención. Ellos estaban orando con una intención. ¿Cómo así, hermano? No lo entiendo. Bueno, para que me entienda un poco más, la palabra ektenes significa intención. La mayoría de veces que nosotros oramos, no oramos con la intención que deberíamos de orar. Es decir, hermanos, por ejemplo, en esta noche les digo, hermanos, yo quisiera que por favor me ayuden a orar por una necesidad que tengo yo. Ahora, la intención suya es orar en este momento por mi necesidad. Pero dentro de una hora ya no tiene esa intención. De pronto tendrá otra intención. Y no es que sea malo no tener la misma intención siempre. Pero lo que determina aquí es que la iglesia mantuvo esa intención siempre. De hecho, la palabra ektenes
viene de un prefijo que es ek. Y ek es una palabra griega que se pone antes de otras, dando a entender fuera de. Es decir, que no solamente se hizo en ese momento, sino que también se mantuvo esa intención fuera de ese momento. Hay personas que cuando dicen en los cultos de oración, vamos a orar por esta necesidad de la hermana o por esta otra del hermano, oramos y hasta nos volvemos roncos por gritar y padre, y decimos, hacemos, agarramos banderas y tiramos agua, aceite y hacemos un sinfín de cosas. Pero ya no hay esa intención después de eso. Y hay personas que incluso tú les dices, hermano, puede orar por mí. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y nunca oran. Es decir, que no está la intención de ver la gloria de Dios en esa necesidad. En este respecto, la Biblia dice que ellos estaban orando ektenes, con la intención de ver afuera a Pedro. Y aunque estaban trabajando, esa intención se mantuvo. Y aunque estaban orando por otras cosas, tenían la intención de que Pedro saliera de la cárcel. ¿Y qué cree? Dice el versículo número 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel, esto pasó adentro de la cárcel, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba haciendo el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante. La oración ektenes le abre la puerta a lo sobrenatural. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos de las cosas sobrenaturales, no solamente hablamos de cosas que no podemos ver o de apariciones misteriosas como esta, por ejemplo. Pero hay cosas que no son naturales que Dios hace. Y la iglesia necesita volver a la sobrenaturalidad. De hecho, desde que Cristo pisó la tierra, Él vino por recursos sobrenaturales. Es decir, que de una manera no natural, María quedó embarazada. De una manera no natural, empezó a crecer el evangelio. De una manera no natural, dice la Biblia que el evangelio empezó a conquistar los corazones y las vidas de las personas. El problema es de que la iglesia ya no vive la sobrenaturalidad. Nosotros todo lo queremos conjugar a lo natural, según las leyes de la gravedad, según las leyes de la mercadotecnia, según las leyes del marketing, según las leyes de la enseñanza de un hombre. Es decir, que vemos nosotros que la oración cuando es ferviente, cuando la oración ektenes es con la intención de ver la gloria de Dios, de ver a Dios obrar, pero no ver a obrar a Dios con la intención de un favor personal y egoísta, sino ver a Dios obrar a favor de otras personas, porque ellos estaban orando fervientemente para que Pedro fuera librado, para que Pedro saliera de la cárcel. No había una intención de dinero, una intención de dones, una intención de ni siquiera de sanidad, sino era la intención de que la obra de Dios siguiera, que el reino de Dios se expandiera, que la gente se salvara, que Pedro fuera librado de la muerte que le aconteció a Jacobo unos tiempos antes. Es decir, que
que esta oración produjo algo sobrenatural. Un ángel visitó a Pedro allí donde nadie podía entrar. Y es que eso hace Dios cuando hay una entrega total, absoluta de la voluntad divina. Pedro estaba durmiendo, hermano. Pedro estaba descansando. Pedro no estaba en la cárcel comiéndose las uñas y viendo en dónde había un hoyito, tipo el Chapo Guzmán, viendo si hacía un hoyo, viendo si pisteaba a los guardias para salir. Pedro estaba confiando en Dios. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, aleluya, que no se mueve y que permanece para siempre. Pedro estaba durmiendo como cuando a ti te dan tu sueldo, como cuando no hay nadie enfermo en la familia, como cuando te ha ido bien, como cuando te dan vacaciones pagadas, como cuando tienes un vehículo nuevo. Pedro estaba durmiendo como un ángel, durmiendo tranquilo, sabiendo que si Dios decía, Pedro, hasta aquí terminas, no había un poder que pudiera cambiar esa determinación y decreto divino. Pero también Pedro sabía que si Dios decía, no es tu tiempo aún de morir, no había Herodes, no había Julio César, no había nadie que pudiera determinar lo contrario, porque Dios es el que tiene la llave, y la llave cuando Él cierra nadie puede abrir, y cuando Él abre nadie puede cerrar. Nosotros necesitamos la sobrenaturalidad en nuestras vidas. Y es que cuando uno habla de sobrenaturalidad, piensan que el tambo de gas no se acabe nunca. Uno piensa en la sobrenaturalidad que de repente vas al banco y hay miles o cientos o decenas de quetzales allí y que no sabe por qué. Hablamos de la sobrenaturalidad cuando tú le echaste 100 quetzales al tanque de gasolina y ahora ya llevas un mes con esos 100 quetzales y no has parado. En la sobrenatural pensamos que es cuando estás enfermo y tú oras y sanas, al otro día amaneces como que sos joven. No, hermano. Eso no es solamente la sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad es que tú dejes de tener esas mañas que ofenden a Dios. Dejes de estarte justificando de tu pecado. Dios no es hombre para que trates de embelezarlo con tus palabras. Dios no es un hombre para que trates de seducirlo con tus acciones. A Dios se le ama en lo íntimo. A Dios se le ama en la profundidad de tu corazón y de tu mente. Claro, estos mensajes no son tan populares porque ofenden. Pero perdónenme, pero la Biblia nos enseña la actitud que tuvo este hombre llamado Pedro respecto a una situación en su vida muy dura. Confiar en Dios. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estos versículos son verdaderamente para mí un misterio, hermano. Hay uno sobre todo, pero no le quiero meter al zoom porque es un estudio del libro, no de un pasaje específico. Pero solo le voy a dar un par de pinceladas. Dice la Biblia que ellos estaban unidos orando. Si usted une el versículo 12 final con el final del versículo 5, dice que estaban unidos orando. La misma iglesia estaba orando por Pedro porque se lo habían llevado a la cárcel. Y estaban orando por la respuesta divina, orando por la respuesta divina, orando por la respuesta divina. ¿Y qué cree? Dios respondió. Un ángel le apareció a Pedro allí donde nadie podía entrar, donde nadie tiene acceso, y sacó a Pedro de la cárcel. Y que miren lo que sucede cuando sale Pedro de la cárcel. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio donde estaban orando, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. O sea, Pedro, buenas, ya vine, el Señor me sacó, ábranme.
Ahora, ¿por qué digo que él estaba hablando? Porque escuche lo que dice. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ah, no, pero ella lo que oyó fue el tocando la puerta. No fue la puerta la que oyó solamente. ¿Por qué lo digo? La cual cuando reconoció la voz de Pedro. Es decir, que Pedro estaba tocando y llamando con su voz. ¡Ábranme! Ya vine, Dios me sacó de la cárcel, vine con victoria. Dice la Biblia que la cual reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que regresó corriendo de nuevo donde estaban todos a contarles. Les digo que Pedro está en la puerta, les dijo. Ellos le dijeron, escuche lo que dice, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Cómo es eso que ellos estaban orando para que Pedro saliera, y cuando llega Pedro no creen? Hermano, mire, hermano, sinceramente, no hay nadie como Dios para tratar con nosotros, hermano. Esto me suena a aquellas mujeres que le dicen al esposo, no me hables, estoy molesta, no me hables, por favor. Y el esposo dice, bueno, cuando le hablo, pues está molesta. Y pasa el esposo. Y cuando pasa le dice, ¿y vos qué tenés? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no? ¿A qué ya no me querés? Es decir que, hermano, solo Dios puede tratar con nosotros. Porque ellos orando para que Pedro saliera, orando para que la gloria de Dios se manifestara, orando para que la iglesia siguiera adelante, orando por esa necesidad que tenían. Y cuando le llegan a decir, Pedro está en la puerta, está loca, no creo. A veces oramos, hermanos, sin creer, sin creer que Dios tiene el poder de hacer eso. A veces oramos sin creer. No es un traslado, eso es una salida literal de la cárcel sobrenaturalmente de Pedro. El punto es que a veces nosotros ya tenemos la respuesta, pero la respuesta no es como nosotros queremos. Tal vez ellos se hubieran aceptado un poco mejor si hubiese anunciado que Herodes liberó a Pedro. En la mañana siguiente se hubiera regado la voz. Hermanos, ¿qué creen? Herodes, el rey Herodes, libera a Pedro. ¡Gloria a Dios! La oración que hicimos anoche, hermanos. Y todo así, y todo. Dame los 5, Juanito. Vos, dame los 5. Todo el mundo contento. Pero a veces nosotros creemos que Dios tiene que obrar como queremos. Es lo que le digo. Estamos tan acostumbrados a lo natural que nos cuesta meter esta cabeza cuadrada en un hoyo redondo. Nos cuesta meter la mente natural en un lugar sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es espíritu. Solo con eso nosotros quedamos choqueados. Con un ojo que va bailando. ¿Sí, mire, hermano? Porque no entendemos cómo alguien puede existir sin que se pueda ver. Nos cuesta entender cosas tan básicas como Dios está aquí conmigo ahora. Aunque no lo vea, aunque no lo crea, eso es irrelevante. Él está aquí conmigo. Y ¿sabe lo impresionante? Que también está con usted ahí donde está. Sí, ahí está con usted. Y no está atrás de usted. No está delante de usted. Está en todos lados. Lo está rodeando. Pero nos cuesta entender eso porque estamos tan acostumbrados a lo natural que cuando viene algo sobrenatural no lo aceptamos, no lo creemos. Pero quiero decirte que antes que la iglesia deje la tierra, tiene que venir el renacimiento, tiene que venir el resurgimiento, la reivindicación, tiene que aparecer nuevamente el remanente sobrenatural en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo.
Amados hermanos, en esta noche, la ayuda siempre llega. Así se tituló esta noche. La ayuda siempre llega. Ahora, ¿cómo llegue? ¿Bajo qué condiciones llegue? ¿En qué momento llega? Eso no nos compete a nosotros. El día que Jesucristo fue alzado, Hechos capítulo 1, estaban los apóstoles viendo al cielo y dentro de las pláticas que hubieron en ese momento, le preguntan sobre los tiempos y las sazones. Queremos saber cómo lo hará y cuándo lo hará. Nada querían, ¿verdad, hermano? Así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos saber cuándo lo hará y cómo lo vas a hacer. Yo quiero saber cómo Dios me va a prosperar y cuándo. Yo quiero saber cómo Dios me va a dar mi esposa o mi esposo y cuándo. Yo quiero saber, y todo lo queremos saber, pero no. Usted tiene que hacer como Pedro, se durmió allí en la cárcel. Sí, estaba en un momento difícil de su vida, eso es indiscutible. Y puede que tú estés en un momento muy difícil de tu vida. Puede que te tengan rodeado, porque ya una vez Dios te libró. Y ahora el diablo, que el Señor lo reprenda. Él ya no te trata igual, te trata con más cuidado, porque sabes que Dios te saca. Ahora Él va a hacer lo posible para que no salgas de ese hoyo de la desesperación, de ese fango, de esa duda. Él va a querer que como ya lograste vencer una vez, ya lograste salir victorioso, Él va a querer, como a Pedro, le va a poner más gente para que ahora no salga, pero vive Dios. Aleluya. Que Dios no ha perdido una sola batalla. Y no solamente no ha perdido, sino que no hay un enemigo que sea de su calibre. No existe. Simplemente no existe. No podemos poner Satanás y Dios a la par. No existe. Solo ahí hay un desbalance, porque Satanás es creado igual que tú, igual que yo. Dios no tiene principio ni fin, el creador de todo, hermano. Eso nos da paz. Y decir, bueno, Señor, como Pedro. Yo me lo imagino, hermano, en la cárcel durmiendo. No lo dice la Biblia, pero se me ocurre. Pedro. Y el ángel hablándole, y Pedro. Dice que le tocó. Así dice, mire, hermano. Dice que le tocó el costado. Pedro, despiértate. Ponte tu sandalia. Con una paz tan profunda. Que Dios te conceda esa paz en los momentos más difíciles. Que el Dios de Jacob te defienda. Que Él te dé la victoria delante de todos tus enemigos. Que en el momento de mayor dificultad vea su gloria. Y que la sobrenaturalidad que Dios da sea evidente en tu vida. La ayuda siempre vendrá. La ayuda vino a Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa, esta Rode lo reconoció por su voz. Pero la iglesia que estaba orando dice que se quedó atónita. En lugar de decir, gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí está. Dios respondió. No dijeron eso. Asustados de que Dios había sacado a Pedro de una manera que no se imaginaron. ¿Acaso Dios no te ha ayudado de maneras que no te has imaginado? ¿Acaso Dios no te ha dado la victoria de maneras que no nos imaginamos? Había una ciudad que tenía muros y antemuros. Por lo menos tenía un muro de 5 metros de espesor. Y que habían pasado muchos años, siglos, en que esa ciudad había sido impenetrable. Dentro de Canaán era la más impenetrable. No se podía con esa ciudad. Y había que llevar tanques, había que hacer algo para botar esos muros, pero de una manera que nadie pensó. Los muros cayeron. La rodearon 13 veces. Aleluya. La rodearon 13 veces. Y los muros cayeron. ¿Acaso Dios no le dio la victoria
a los 12 jueces de maneras que no se imaginaron? ¿Acaso Dios no le dio dolor de cabeza a Satanás cuando estaba Satanás pensando en aniquilar a los niños y matar? Porque en alguno de ellos viene el Salvador, ya nos lo dijeron, pero no sabemos quién es. Mátenlos, pero él no supo, él no supo, no se imaginó que de la línea de una prostituta llamada Rahab, la ramera, venía nuestro Salvador. Él estaba cuidando y viendo que los sacerdotes fueran contaminados, que todos los sumos sacerdotes se mezclaran con el pecado, porque de ahí va a venir el Cordero. De ahí seguramente viene el linaje real. Por eso es que me voy a poner mundo y le voy a poner a los sumos sacerdotes. Eran los más contaminados, hermano. En el tiempo de Jesús el sacerdocio estaba pero por los suelos. ¿Y qué si nunca se imaginó Satanás que por atrás Dios había diseñado levantar al Cordero usando un linaje? Hermano, un linaje de personas como Ruth la moabita, como Rahab la ramera. Nunca se lo imaginó, hermano. Así el enemigo está confundido de ver cómo Dios te libra, cómo Dios te levanta, cómo Dios te sana, cómo Dios te perdona, cómo Dios te restaura, cómo Dios te usa. Así de sobrenatural es Dios. Y lo seguirá haciendo. Y quiero terminar con esto. Pero él, haciéndoles con la mano la señal que se callen, les contó cómo el Señor le había dado la libertad en la cárcel, y les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hermano, podrán estorbarte, pero no podrán pararte. Y se cumple lo que dice la Biblia, que no puede retroceder la gloria de Dios en tu vida. Ezequiel te lo dice por lo menos en 3 o 4 ocasiones, porque él vio la gloria de Dios en una visión y la vio como unas ruedas. Y dice que cuando las ruedas iban hacia adelante, no retrocedían. No puedes retroceder. Aunque quieras, no puedes retroceder. Dios te bendiga abundantemente. Que Dios te levante y te prospere. Que Dios te use. Y si estás en un momento en tu vida, hermana y hermano, de dificultad, yo fui levantado esta noche en este programa para decirte: tu ayuda ya viene. Solo confía en Dios. Descansa en su bondad. Descansa en su fidelidad. Porque Él no te va a dejar tirado. Él no te va a dejar tirada. Él no se ha olvidado de lo que tú has hecho, de lo que tú has dejado y de lo que tú has dado por causa de su evangelio, por amor a Él. Que Dios te bendiga abundantemente. Tu hermano Julio González te espera el próximo domingo a las 9 de la noche. Solo te quiero dejar los versículos que vamos a estudiar el próximo domingo. Y vamos a estudiar Hechos capítulo 12. Bueno, vamos a terminar el capítulo 12, del versículo 20 al versículo 25. Vamos a ver 5 versículos el próximo domingo y terminamos este capítulo. Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana de visitaciones, de experiencias sobrenaturales. Bendiciones a tu vida.